Bienvenidos todos. Hoy empezamos un programa de 4 módulos que tiene como objetivo ayudarlos a poder mejorar el manejo de sus redes sociales. Va a estar concentrado y se llama en crear para vender. El objetivo es darles a todos ustedes, a todos los emprendedores de todo el país, unas informaciones o poder compartir lo que nosotros llamamos las mejores prácticas para que las puedan aplicar a cada uno de sus emprendimientos y a través de las redes, que son plataformas muy importantes de comunicación, sea un instrumento que ustedes puedan utilizar para vender. Para eso, en este módulo, tengo la alegría y el placer de estar con gente amiga y gente que sabe mucho, así que las tenemos que aprovechar muchísimo en este rato. Patricia Miller. Patricia es responsable y es Country Manager de Cisneros Interactive. Cisneros son los socios de Facebook en toda la región, así que tenemos ahí la gran posibilidad de tener a alguien que está, vamos a decir, en la cocina mismo de las cosas, como para poder tener información y saber qué hacen otros y poder imitar de lo que hacen otros para nosotros hacerlo bien. Y tenemos Ana Laura también acá, que ella, otra amiga, que tiene una responsabilidad muy importante y es la responsable de los contenidos del diario El País. Entonces también es una persona con mucha experiencia en este tema, además de ser docente, además de tener responsabilidades académicas. Así que mejor no podíamos estar. Así que es bueno poder conversar. Esto va a ser un conversatorio. La idea nuestra no es que esto sea, que nosotros demos una clase magistral de esto, sino compartir de manera distendida qué es lo que nosotros entendemos que está sucediendo y también que ustedes sepan que esto no está dirigido a grandes empresas ni a grandes organizaciones esta charla, sino que justamente lo que queremos es seguir trabajando sobre lo que está trabajando Sembrando, ¿no? Que es al pequeño emprendedor que se pueda llevar adelante su negocio de la mejor forma. Bueno, cuando nos juntamos un poquito para conversar y para ver, algunas cosas que son importantes de ver tienen sentido con diferenciar lo que es producto de lo que es marca, ¿no? Muchas veces nosotros confundimos el producto y la marca. El producto es algo más, de alguna manera, más de servicio, más racional, ¿sí? Mientras que la marca es algo más emocional. Son definiciones un poco complejas de entender muchas veces, pero nosotros lo que ustedes tienen, cada emprendedor tiene y lo que tiene que conseguir es construir su marca. Por supuesto a través de un producto o a través de un servicio, pero construir su marca. Las plataformas, la comunicación, es uno de los grandes condimentos para poder construir marca. Entonces, ustedes tienen que saber que el emprendimiento que ustedes tienen no es el producto en sí, no es el servicio, sino es otra cosa. Ustedes tienen que conectar de otra manera con los públicos que tienen que elegir. Paso al siguiente tema que tiene que ver con los públicos. No le podemos hablar a todo el mundo. Muchas veces nosotros pensamos que todos son nuestros clientes y no es así. Tenemos que hacer un esfuerzo importante en entender cuáles son nuestros clientes. Si vendo, no sé, buzos de lana, esos buzos de lana no van a ser para todo el mundo. Seguramente esos buzos de lana sean para determinadas personas. Y ponerse un poco en la cabeza de quien me va a comprar, ponerse un poco en los gustos de quien me va a comprar, ponerse un poco en la economía de quien me va a comprar, nos ayuda mucho para entender que esas ideas que nosotros tenemos funcionen. Porque yo tenga una idea no quiere decir que funcione. Tiene que funcionar si el que está del otro lado, conecta conmigo por esa idea. Entonces, estas son cosas básicas que lo hacen desde las grandes compañías hasta las pequeñas compañías. No es algo que esto lo manejen los especialistas. Y ustedes, y nosotros, y yo que he ayudado, y ustedes también, a muchos de ustedes con mentorías personales, hemos visto grandes avances y cómo han aplicado estas herramientas se han transformado en marcas que poco a poco se van conectando con esos públicos o con esas personas que decíamos. Pero bueno, esto como base, las redes sociales hoy nos dan una gran posibilidad. Yo soy un hincha de proyectos tanto en Uruguay o en el extranjero cuando trabajo de la comunicación integral, ¿sí? Hoy tenemos muchas posibilidades, pero un tema importante es, que lo hablábamos el otro día, es las redes permitieron que muchas empresas
o pequeños emprendimientos tuvieran una plataforma de comunicación, que antes era mucho más limitado, porque, para poner un ejemplo, todos no podíamos acceder o a la televisión, o a la radio, o a la vía pública, o a los diarios. Y sin embargo ahora yo tengo un pequeño emprendimiento y tengo una plataforma de comunicación. El tema y el desafío que hay es que no hay que confundir el canal con el contenido. Todo el mundo dice, estoy en Facebook, tengo mi cuenta en Twitter. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que los demás también tienen, no es algo solo. Entonces, el partido no es estar, sino el partido es cómo estar, ¿no? Entonces, como esta cápsula, este capítulo trata de eso, quizás podamos empezar a intercambiar entre nosotros lo que tiene que ver con cómo generar buenos contenidos. Así que bueno, ¿quién quiere empezar? Yo arranco, si quieren. A ver, a mí me parece que antes, eso que decías, tal cual, ¿no? O sea, me abro la cuenta y estoy, y con eso es suficiente. Yo creo que una cosa que es interesante es armarte un plan. Así sea un plancito chiquito de qué es lo que vas a hacer con tus redes para un emprendimiento, hay que armarse un plan. Porque si no, lo que uno a veces ve es que en la vorágine de a veces la manufactura de productos, o ir a ver proveedores, hacer trámites, etcétera, el contenido que hacemos para redes es eso que hacemos cuando nos sobra tiempo, ¿no? Es eso que hacemos cuando a las corridas, en un huequito que me queda, o lo que sea. Y en realidad es una cosa muy importante, es un canal, y hay que tratarlo como lo que es un contacto con ese público que tenemos. Entonces, armarse un plan que puede ser decir, bueno, le voy a dedicar 2, 3 horas, X cantidad de horas por semana, por lo que sea, para hacer contenidos. Voy a publicar determinados contenidos. Voy a tener periodicidad en la publicación de esos contenidos. Le voy a dedicar tiempo al análisis de la performance de esos contenidos y voy a dedicar horas a eso y me voy a planificar. Puede ser, no sé, los lunes de tal hora a tal hora, pero me parece que como un primer paso es pensar que no es lo que hago, el desarrollo de contenidos en redes para una marca y para vender, no es lo que hago cuando me sobra tiempo. No es la fotito que saco corriendo en la mitad entre ir a ver un proveedor o ir a ver un cliente y la manufactura o lo que sea. Quizás no nos damos cuenta a veces que es tan importante crear el producto, desarrollar el producto, como comunicar el producto. O sea, necesita tiempo, necesita una planificación, porque a veces nos quedamos con que solo con hacerlo, eso ya está. Y va a venir alguien a comprarme. Cuando hablamos de presentarnos, cuando hablamos de generar ese vínculo, ¿cuáles te parecen? Porque acá hay una cosa de fondo que es la creatividad. Yo trabajo en eso, ¿no? Digo, y está comprobado en el mundo que se ven mucho más las ideas creativas que las que no son creativas en cualquier plataforma. El que tiene mejor creatividad logra la atención. Si logras la atención, a partir de la atención empieza a procesarse otra cosa. Tal cual. No, sumando a todo lo que acaban de decir, que coincido plenamente, a nosotros lo que nos pasa con nuestros clientes o nuestros comerciantes que utilizan Facebook e Instagram para dar a conocer sus productos, sus servicios, sus marcas, es que, tal como dice Ana Laura, no le ponen foco a la calidad de ese contenido, y por calidad no me refiero a algo costoso, sino a algo que está muy pensado, que se tiene en cuenta de que lo van a ver en este dispositivo en el 90% de las veces, que es chiquitito, que tiene determinado formato, que los contenidos deberían ser verticales y no horizontales, que la naturaleza nuestra es ver las cosas como somos una generación de la televisión, ¿no? Y vemos los contenidos de manera horizontal. Bueno, el celular te plantea otro desafío, que tenés que hacer los contenidos de manera vertical, porque bueno, hay ciertas ubicaciones, como los stories en Instagram o en Facebook, que se miran de forma vertical. Entonces ese pequeño detalle ya se nota cuando alguien está no utilizando la ubicación de la forma óptima, ¿no? Y sumado también a lo que dijiste al comienzo, Pablo, de las marcas y eso, al menos a mí me pasaba de que muchas veces cuando hablamos de construir marca, como que no lo asociamos a la venta, porque al final lo que la gente quiere es vender y tratar de obtener un ingreso de su negocio, ¿no? Y la realidad es que construir marca está totalmente asociado a la venta, es como el primer paso, ¿no?
Entonces, no ver la construcción de marca, del producto que tienen como algo que está bueno tener, pero no es necesario, lo que yo quiero es vender, sino como un primer paso para vender, ¿no? Sí. Porque ¿qué pasa? En las redes sociales, cuando uno pone un dinero detrás de un anuncio, cuando esa marca ya es conocida por quien lo ve, es mucho más posible que lo cliquen. Si uno no conoce la marca, nunca la vio, no tiene ni idea si es confiable, si no es confiable, si no la ve, es más improbable que le hagan clic, ¿no? O que cliquen el anuncio y se interesen más sobre la marca. Entonces, buenísimo, te sigo con... te paso la posta. No, me hiciste acordar que voy a pasar un anuncio, pero David Ogilvy decía, hacemos anuncios, creamos marcas para hacer tintinear la caja registradora de nuestros clientes, ¿no? Digo, la comunicación tiene un objetivo comercial acá, no estamos hablando de una comunicación de una ONG o no estamos hablando de un negocio realmente, estamos hablando de poder que sea una plataforma de ventas, y la creatividad en eso es una plataforma de venta. Y no es que necesitamos un anuncio increíble y que nadie haya visto, sino que tenemos que entender ese público objetivo al que nos dirigimos, ¿verdad? Y entendiendo esos públicos objetivos, ver cuáles son las cosas de interés. Y muchas veces, y también lo digo por alguna experiencia con emprendedores Sembrando, pensamos que mostrar el producto que vendemos con esos basta, ¿no? Digo, solo el hecho como si fuera una vidriera solamente, ¿no? Y todos vemos hoy, para hacerlo sencillo, que las vidrieras de hoy ya no eran como las vidrieras de antes, ¿no? Hoy las vidrieras transmiten cierta sensibilidad, no es una mera expresión del producto. Tienen que comunicar algo más, alguno lo hace a través de la fotografía, o quizás, en muchos casos, que hay como un propósito detrás, hay historias para contar. Vi muchos emprendedores que tenían una historia detrás de eso, y cuando empezaron a contar la historia de por qué habían tenido esa decisión, empezaron a conectar con gente que los consultaba, les decía, pero qué bueno, no es porque sí esto tiene que ver con algo, ¿no? Pero además, a ver, hay varios ejemplos en este último tiempo, pero un alfajor no es solo un alfajor. Y si la historia que hay atrás de un alfajor es la historia de alguien que encontró ese camino para alimentar a su familia, para crecer profesionalmente, esa es una historia que hay que contar, porque es mucho más atractiva y porque va mucho más allá. Y porque tal vez haya alfajores mejores que otros, sin duda, en términos de calidad de producto, pero a veces uno también conecta con la historia y con el propósito. Y los consumidores, de un tiempo a esta parte, conectan mucho más con el propósito que hay detrás de un producto, con el sentido que hay detrás de un producto determinado. Entonces, por ejemplo, si uno es un emprendedor, la historia del emprendedor es una historia con la que uno emocionalmente como consumidor conecta. Entonces yo creo que parte de la construcción de marca en redes es contar la historia que hay atrás de ese emprendimiento, de ese emprendedor, las caras de quienes forman parte de ese proceso. Y no solo mostrar un producto. Creo que ese es como un primer paso que es interesante. Y también pensando en lo que vos decías de los distintos públicos, incluso creo que el mismo producto se comunica de maneras diferentes a diferentes públicos. Y las redes tienen una ventaja maravillosa y es el poder de segmentación que tienen. Entonces, también construir mensajes diferentes para hablar de atributos diferentes de un mismo producto dependiendo de quién lo va a consumir. Hay gente que consume un producto determinado, hay gente que compra abusos porque se abriga y hay gente que compra abusos por una cuestión de moda, de estética, por poner un ejemplo. Sí, hay un ejemplo claro siempre, digo, y no lo pongamos por el volumen que tiene, sino por la esencia, y que en las universidades, cuando doy algunas charlas y todo, que hablo que es las dos marcas más representativas de zapatillas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tenemos marcas en tecnología, en una cantidad, hasta en diseño, pero si uno se abstrae, son muy parecidas. Ahora, increíblemente hay gente que dice,
yo soy Nike y otro dice, yo soy Adidas. Y decís, pero explícame el por qué. Entonces digo, ese es un buen ejemplo, evidentemente, eso es con muchos recursos, es una cosa muy masiva, pero en la esencia es a lo que íbamos, a la construcción. Hay historias para contar, que son la cerveza artesanal, cuando hicimos las charlas en Tacuarembó, fue increíble, porque ellos contaron su historia y vos veías los latoncitos del inicio a donde habían llegado y era mucho más poderoso eso que mostrar lo que eran hoy, ¿no? Digo, mostrar ese recorrido. Entonces, yo creo que cada uno tiene que pensar en eso. No es que haya un único modelo que es contar la historia de mi fundación. No, hay porque historias algunos funcionan y otras no. de distintas cosas. Patricia, hablabas mucho de Uruguay tiene una penetración en Internet muy grande, ¿sí? Eso es una gran ventaja para todos. Si uno va a otros países, la penetración no es tan grande. Para poder estar en redes sociales tenés que tener penetración en Internet, si no, o sea, tenés que tener la carretera para que eso se ponga arriba. Y tenemos, por otro lado, un crecimiento de los smartphones en los últimos 3-4 años muy grandes. Hay porcentajes que dicen, evidentemente, que ya estamos en el límite, ¿no? Digo que... Sí, hay gente que tiene más de un celular. Exactamente, estamos en el límite. Estamos en el límite por línea. Va a haber que seguramente ahora en octubre, con todo este tema de la portabilidad y demás, algún cambio. Pero hablabas de los celulares. Hace mucho tiempo hablábamos del televisor, hablábamos del diario, yo hablo de todos, hoy no hablo de uno solo, pero contanos un poco qué experiencias tienen o qué recomendaciones podés dar respecto al celular. Sí, en realidad Uruguay se destaca en la región por el nivel de penetración que tienen de las redes, tanto de Facebook como de Instagram. O sea, estamos hablando de un 90% de penetración. Esto quiere decir que prácticamente la mayoría de los uruguayos tienen o una cuenta de Facebook o una cuenta de Instagram abierta. Y yo creo que en este contexto invitaría al pequeño empresario a que abra, si no la tiene, una cuenta en Facebook o en Instagram, porque es un canal espectacular para justamente dar a conocer su marca o contenido, para contar su historia. Y hablamos, sin querer sobrevolamos un concepto que para mí es clave, que es la autenticidad, ¿no? Cómo el contar tu historia te muestra auténtico, te muestra honesto con lo que estás ofreciendo. Y también la particularidad que las redes sociales, a diferencia de un medio tradicional, es bidireccional. Entonces, eso es lo que lo cambia todo al final, y por eso la atención a la cuenta y por eso la dedicación, porque no es que uno pone algo y se olvida, sino que empieza recién todo ahí, ¿no? La conversación con el potencial cliente, con el potencial usuario de tu marca o de tu producto. Entonces, por eso la atención a la cuenta, a la página que uno abra, ¿no? Y con respecto al tema de los celulares, yo pensando un poco en quien nos estaba mirando, yo pensé en algunos principios que Facebook tiene ya muy estudiado de cuáles son los contenidos que dan mejores resultados en las redes, ¿no? Y esos contenidos son, en primer lugar, esto del formato vertical, que el mensaje que voy a dar esté totalmente relacionado a lo que estoy ofreciendo, ¿no? A un objetivo comercial en este caso. Después, tengan en cuenta, piensen en cómo uno consume redes sociales y cómo las consume. Hay varias formas de consumir redes sociales, puede ser tirado en un sofá después de una jornada de trabajo y tiene un nivel de relax y por ahí tiene más atención, pero también está dentro de un ómnibus y de repente está con estímulos y tiene una pequeña fracción mirando el celular, puede estar en un momento de pausa de trabajo que mira un pequeño momento. Hay algunas cifras que son bastante impactantes, ¿no? O sea, uno le dedica no más de 3 segundos de promedio a un anuncio, ¿no? Entonces, la importancia de que si voy a hacer una animación o un pequeño video, de los primeros 3 segundos, ¿no? Que esté mi marca, que esté mi producto al comienzo, ¿no? Porque es muy probable que la mayoría solo vea esos 3 segundos, que es el 70% de las veces. Ahí hay una buena imagen que es la cantidad de información. El poder del pulgar. El poder del pulgar o el del índice, depende de cómo lo manejes, ¿no? Para poder ver y pasás mucha información. Si algo no te llama la atención, ¿cuál es el promedio? Es que lo que dicen los estudios, porque a nosotros nos llegan muchos estudios del área de investigación de mercado y de auditoría de mercado de Facebook, es
el ser humano ha desarrollado mucho la velocidad de leer cosas visualmente. Exactamente. Antes demorábamos más en interpretar un mensaje visual. Ahora nos lleva una fracción de segundo ya darme cuenta qué es lo que me están queriendo transmitir. Entonces, la optimización, la simplificación también del mensaje es muy importante. Creo que ese es un punto, una buena recomendación. Lo que me ha pasado muchas veces es, uno piensa que tiene que poner toda la información cuando publica algo, ¿no? Digo, como que esa necesidad de cargar de información. Y en estas cosas menos es más. Hay que ver toda la información y calificar la información de acuerdo al objetivo que tenemos para comunicar, ¿no? Sí, Digo, sí, muchas creo veces... que una cosa que es bien de este tiempo, que los que trabajamos en contenido lo venimos trabajando también en nosotros mismos, ¿no? Es que vivimos, y va un poco en línea de lo que decía Patricia, vivimos en un tiempo de síntesis, vivimos en un tiempo donde tener capacidad para decidir qué se ve y qué no se ve, ¿no? Y qué justamente, qué menos es más, ¿no? O sea, qué cosas está bueno dejar afuera y qué cosas está bueno poner. Por eso yo hacía énfasis al principio que también es muy importante no solo construir mensajes y llevarlos a las redes, sino guardarse un tiempo para analizar cómo les va a esos mensajes, para aprender de lo que va bien y de lo que va mal, para ir mejorando y modificando. Y de nuevo, no es una cosa que cueste, sí hay empresas que tienen millones de dólares para hacer eso, pero también es una cosa que se puede hacer de una manera más artesanal. Hoy hay herramientas gratuitas que te Exacto. permiten ver eso. Esta charla es especialmente para las pymes, ¿no? Digo, para aquella persona que no tiene ni un departamento de marketing, que ella misma tiene que hacer todo, cosa que a todos nos pasó, creo que alguno ha tenido, a mí me ha pasado que fui solo, ¿no? en algún momento. Entonces, me parece que el entender qué es lo que más se consume en redes, o sea, si yo tengo que conectar, ¿cuáles son los contenidos más atractivos? Si yo tengo que vender buzos, y vamos a poner, ahora se viene el frío, tengo que vender buzos. Lo primero, no pongas toda la colección de buzos arriba de la mesa y le saques una foto, porque seguramente vas a llenar de información. No pongas además los precios, no pongas además qué tipo de lana, porque estamos en un mundo de síntesis, estamos en un mundo donde en pocos segundos, la gente tiene pocos segundos para darte atención. Vuelvo al inicio acá, es de la misma manera que podemos estar en eso gratuitamente, también estamos todos. Entonces es mucho más difícil verse, ¿no? Cuando son pocos es más fácil que te vean. Cuando somos muchos, no. Te dan 3 segundos. El contenido, te dan 3 segundos, es poco. Entonces, si no te va bien, tenés que tener síntesis. Tenés que entender que va sobre un celular la mayor parte. Hay datos magníficos. Inclusive acá Radar, que es una empresa que investiga en Uruguay lo que hacen los internautas, ¿no? Digo, da datos interesantes sobre, por ejemplo, que ya un 40% de los usuarios de Internet buscan pequeñas marcas o pequeñas empresas en las redes sociales. Totalmente. O sea, es un dato importante porque hace un tiempo no era así, o sea, es un 40%, que es un buen lugar, es una muy buena plataforma. Sí, yo tenía la cifra de Uruguay. En el mundo hay unos 80 millones de empresas en redes sociales. En Uruguay unas 80.000, está más o menos calculado. O sea, 80.000, estoy hablando de quien, no sé, produce carteras total, claro. a una mermelada casera, a vestimenta o gastronomía, porque justamente la accesibilidad de abrir una cuenta es gratuito y ese es el pro y el contra, ¿no? Como es gratuito y es fácil, no es fácil, pero en el sentido de que crearla es fácil, luego diferenciarla es lo difícil, ¿no? Y tratar de despertar el interés y la atención y competir, digamos, por la atención, porque al final es una gran competencia por la atención, ¿no? Que también competís con la noticia del país, no solamente con otras ofertas comerciales, ¿no? Yo creo que lo fundamental cuando uno piensa en producir contenido es tener primero absolutamente claro qué querés que el usuario haga o actúe, ¿no? Porque a veces le estás ofreciendo un producto, querés vender un producto que convierta y vaya a una página,
querés que simplemente vea un video lindo de tu historia alrededor de tu producto. Todo depende de, primero, tener claro eso, ¿no? Un tema importante es, ¿para qué voy a usar las redes? ¿No? Digo, Claro. ¿cuál es mi expectativa de esto? ¿Cuál es mi objetivo respecto a las redes? Y dentro de esa cuenta habrá momentos que vas a querer vender, habrá momentos que vas a querer más construir marca, habrá momentos que vas a querer contar tu historia, pero tener claro cuando producís ese contenido específico si es vender o si es simplemente presentarte. Presentarte. Claro. Eso es fundamental. Y después las propias redes tienen sus mecanismos de formatos para que si vos querés vender, tenés anuncios secuenciales, tenés anuncios que podés mezclar video con foto, es bastante, te va llevando, ¿no? la plataforma en cuáles son los formatos que más se adecúan a tu objetivo comercial, ¿no? Pero bueno, primero lo que hay que tenerlo es uno claro de entrada. ¿Qué funciona más? ¿Las fotografías y los posteos tradicionales o un pequeño video? Bueno, lo que aconseja como buenas prácticas en Facebook, y esto es en base a haber analizado cientos de miles de campañas y que aplica, digamos, a cualquier tipo de producto, es la combinación de animación digamos, animación y video y foto, ¿no? O sea, la combinación de todos los elementos. ¿Por qué? Y de sobreimpresos también. ¿Por qué? Porque muchas veces uno consume contenido sin audio, ¿tá? Entonces, lo que muchos decimos es, hagamos contenidos para deleitar con sonido, pero diseñen sin sonido, porque la persona tiene que tratar de entender lo que haces aún sin audio, tiene que poder entender lo que le querés decir sin audio, porque puede que lo consuma de esa manera. Entonces, si uno no le pone sobreimpreso, si uno no destaca determinados aspectos del producto, de forma muy sintetizada, digamos, se pierde la oportunidad de que entiendan qué es lo que le querés decir. Sí, porque hoy estamos, creo que nos pasa a muchos, ¿no? Estás viendo una serie, estás viendo una película, estás viendo el informativo y estás viendo el celular al mismo tiempo. O sea, quiere decir que no lo vas y seguramente no tengas audio ahí, pero estés mirando lo que está pasando. No, mucha gente mira videos en situaciones, mira redes o videos en situaciones en las que no puede escuchar. Yo creo que un poco en línea con lo que decía Patricia, también hay que pensar quién es tu público objetivo, porque ahí juegan cosas que te tienen hasta que ver con cuál es la conectividad a Internet que tu público objetivo tiene. Entonces, si toda tu campaña son videos, es probable que no tengan el ancho de banda para ver esos videos, o tengan paquetes de datos que implican no poder ver los videos. Entonces creo que hay que combinar. No los quieren consumir. O no quieren, no quiero consumir, o no pueden. Exactamente. Creo que mirar un video es una decisión que implica también una relación más cercana con una marca, ya como de más confianza. Le estás entregando más tiempo también. Y tiene que ver con esto, ¿no? Paquetes de datos, etcétera. Creo que hay experiencias interesantes, mixtas, ¿no? Que mezclan, como decía Patricia, las dos cosas. O incluso también depende mucho del producto, ¿no? Y del video que vos puedas producir. Creo que también una buena campaña hecha con fotos, si vos apostás a eso y lo trabajás bien, puede funcionar muy bien, que meterte a hacer un video justamente si sos un emprendedor que estás solo y ya te estás metiendo en un territorio más complejo sobre cómo producir contenido. Creo que, de nuevo, y después medir, ¿no? Para ir a ver qué funciona y qué no funciona con tu marca. Creo que una cosa interesante también, y eso pasa en todas las cosas, es ir a mirar qué hacen los que hacen la competencia, qué hacen los que hacen productos similares a los que haces vos, en otros países, en otras regiones, en la misma, ir viendo qué les funciona y qué no les funciona, también es una alternativa. Y recursos como, por ejemplo, rastrear tendencias, ir a mirar a Google Trends, por ejemplo, qué busca la gente, qué busca el producto que estás buscando vos, asociado a qué conceptos, a qué atributos, ¿no? Qué palabras se está buscando. Esas son herramientas que son gratuitas, están disponibles, no son complejas de utilizar y te permiten entender qué busca la gente cuando busca un producto determinado, asociado a qué, con qué variables, etcétera, en qué regiones, horarios incluso.
también a la hora de publicar contenidos es interesante ver las franjas de horario. Ana Paula, por ejemplo, a tu experiencia ahora, para también dar una visión en el diario, ¿no? Sí. Digo, en el diario, ¿cómo se define? Porque puede ser un punto de partida, ¿no? Sí. ¿Cómo se definen los contenidos? ¿Cómo lo van viendo? ¿Qué van haciendo? ¿Van midiendo? ¿Van viendo qué funciona, qué no funciona? En redes, estoy hablando, sí, llevado a redes. Vos ya, las empresas con esas características tienen niveles de profesionalidad diferentes. Nosotros utilizamos herramientas de inteligencia artificial, hay distintos software que nos ayudan en esos procesos de lectura y de revisión de qué performa bien y qué no, que incluso postean solos contenidos en función de qué contenidos funcionaron bien, asociados a qué. Cuando hablas de contenidos, hablas de noticias, hablas de información. Sí, a veces no es información, es contenido que no necesariamente es información dura. Puede ser un contenido, lo que nosotros llamamos más blando, puede ser consejos sobre algo, puede ser información, una historia, puede ser contar una historia determinada, etcétera. Entonces ahí sí, lo que hacemos, por eso yo decía, es un análisis muy. Yo creo que el mundo hoy te permite, y el mundo digital en particular, eso, te permite el uso de herramientas que muchas veces son gratuitas, que no son tan complejas de entender, las interfaces Pero a veces es difícil, ¿no? Para cuando una persona está solo, que tiene que hacer muy concentrado en conseguir la materia prima o producirla, muy concentrado en conseguir el producto. Después decirle, medí, ¿no? Digo, pero las interfaces de Facebook, por ejemplo, son bastante amigables y no estamos hablando de. Hay capas en esto, ¿no? Creo que. Pero analizar, por eso yo quiero digo. Llevarlo más a sacarle los miedos. A ese lugar quiero ir y no al lugar de, esto es solo para. Claro, pero analizar a qué hora. ¿Qué horarios la gente conecta mejor con tu contenido? Es una cosa que no es tan compleja de ir a mirar. Claro. Me parece que ese es un dato que es importante. Es muy relevante el tema del timing, justamente por esto que decía Patricia, no es lo mismo estar tirado en el sofá con el teléfono en la mano que ir en el ómnibus, y hay productos que están muy conectados con horarios determinados. Perfecto. Entonces, tampoco es una receta decir siempre sirve en las 7 de la tarde, depende de lo que vendas, hay cosas que funcionan a las 7 y cosas que no, depende. No, y tal cual lo que decís de que no hay recetas, y un poco tomo lo que tú dijiste, Pablo, es muy posible sentirse abrumado, y muchas veces esto es un medio bastante nuevo. Fíjense que Facebook tiene la edad de mi hijo más chico, ¿no? 17 años. Y entonces esa es la forma en la que me acuerdo cuántos años tiene. Pero, ¿quién te iba a decir? Claro. Entonces estamos todos aprendiendo. A mí me pone medio incómodo porque veía que yo era la experta, pero en realidad estamos todos aprendiendo. Y el que viene con una receta, duden, porque no hay receta. La mejor forma es probar y equivocarse, tirar un anuncio, ver cómo funciona, si funciona mal. De repente ese mismo anuncio, pero con otra creatividad, ver qué pasa. En Facebook lo que te permite es la famosa prueba B, que uno lo que hace es se lo tira al mismo público, pero con contenidos diferentes, ¿no? Entonces ahí ve cuál funciona mejor. Y lo que te invitan es a la palabra experimentación, se repite mucho, experimentar, experimentar, experimentar. Y al final es una cuestión de prueba y error. Y la gran palabra es depende. Pero ¿me conviene segmentar así? Depende. Todos dependen, ¿no? Entonces al final es animarse a experimentar y ver qué resultados se obtiene y creer en eso más que nada. Porque nadie mejor que la persona que está experimentando, que es la que puede determinar si algo le está funcionando o no, un externo con una receta. Y creo que también este es un mix de cosas. No es porque solo estoy en Instagram o solo estoy en Facebook ya voy a vender. No. Digo, porque también uno le da a determinadas herramientas estos omnipoderes, ¿no? Que uno dice, bueno, con esto ya... Hay que ayudarlos. Y bueno, es parte de un mix de cosas, es parte de una combinación de cosas, porque es parte del producto, es parte del precio, es parte de la oferta, es parte del momento, ¿no? Digo, todos esos son como insumos y elementos para poner arriba de eso, pero eso me parece que es otro aspecto importante a tener en cuenta, porque a veces las experiencias que he tenido, pero yo estoy acá y sin embargo esto no me va bien, como diciendo, ya me tendría que ver. Y uno analiza que quizás en ese lugar no está tan bien como debería estar, ¿no? Digo, hay que optimizar cada uno de los lugares. Es necesario tener
además de Facebook y además de Instagram, una web, por ejemplo, para poder vender? ¿Es necesario Yo eso? creo que en algún momento del camino, Depende. claro, Bueno. depende, pero en algún momento del camino, depende que vendas, pero si yo en estoy algún vendiendo, momento vuelvo del al camino ejemplo que conviene. ahora vienen los fríos. Y yo soy una persona que hago buzos y coloco buzos. Y estaba acostumbrado a vender buzos en la feria o en mi comunidad, y ahora hay menos por la baja de movilidad, ¿no? Entonces, una gran plataforma son las redes sociales, porque ¿qué sucedió también? Al estar todos más confinados, estamos mucho más horas con las redes, estamos muchos en televisión, estamos en los días, no, digo, esto es un dato, no vamos a meter ahí porque hay una charla sobre eso, tengo una charla sobre eso, pero más allá de eso. Entonces, ahí, para esa persona, ¿puede vender a través de Facebook? ¿Puede vender a través de Instagram? Yo creo que ahí está bueno decir un par de cosas que no tiene que hacer. Me Ah, parece que eso sería como interesante. Es muy buena esa. No, Lo que hay que hacer, sino lo que no hay yo que diría hacer. que hay un par de cosas que no hay que hacer. Depende de si debería abrir una página web o no, pero creo que está, o sea, tiene ancho de banda, tiene para sostener la demanda de atención que eso puede generar. Abre un Instagram y un Facebook al mismo tiempo. ¿Les va a contestar a las personas lo que las personas le preguntan? Porque si no se vuelve una herramienta de frustración. Yo te pregunto, vos ponés en Instagram un producto determinado y yo te pregunto precios o te pregunto qué colores tenés y no me contestás por 4 días. Y eso es una cosa que en redes sociales 4 días son 500 años. O sea, no, Totalmente. no contestame. Por esto que dijimos anteriormente, Y me por fui la con velocidad, otro. por la cantidad de mensajes que hay. Hay un concepto que Facebook está insistiendo mucho, que es el concepto de fricción. ¿Qué quiere decir? Que cuanto menos fricción le ponga, por ejemplo, yo quiero vender mi producto, ¿no? Desde mi cuenta de Instagram. Cuanto menos clics tenga que hacer para llegar a comprarlo, mejor, más probabilidad es que lo compre. Porque es decir, son como obstáculos. Claro, Cada son vez como que tengo que obstáculos. pasar Por un ejemplo, obstáculo, alguien se baja. Por ejemplo, si vos podés lograr la venta ya sin salir de Instagram, es mucho mejor, porque si tenés que hacerlo ir a una web, que también es correcto, puede que le demore en cargar la página porque está, no sé, en Durazno y tiene poca señal, y le demora en cargar la página, ya se aburrió, lo dejó, lo abandonó. ¿Tá? Entonces, cuanto menos fricción, cuanto menos clics necesite hacer el potencial comprador para hacer lo que yo quiero hacer, que es vender, comprar, mejor. Y en ese camino se está yendo mucho Facebook e Instagram, a tratar de que todo lo puedas resolver dentro de la misma aplicación, que no tengas que salir de la aplicación. Lo bueno que acá en este programa de crear para vender en redes, va a haber un capítulo que va a hablar sobre quiénes son tus seguidores y tal, que es un poco el público objetivo. Va a haber otro capítulo que va a hablar de la fotografía que tanto hablamos, ¿no? Y generar contenidos visuales. Y va a haber otro que va a hablar de storytelling, de historias, de videos, de todo lo que hablamos. Digo, quizás hoy nosotros estamos tomando un tema genéricos y por suerte después como que se van a bajar. A mí también un comentario respecto a eso es entender las capacidades. Hoy Facebook e Instagram son las dos redes más populares, vamos a decir, para llamarlos de alguna manera, con más usuarios en Uruguay. Pero no necesariamente tienen los mismos perfiles. Digo para entender eso, porque y tener en cuenta que cada vez que uno abre una, necesita ponerle atención. O sea que si abrís dos, tenés que tener dos atenciones. Y capaz que no tenés el tiempo para todo, ¿no? Entonces, también pensar qué producto vendes, porque hay productos que se relacionan mejor de repente con una red social que con otra. En Instagram hay un peso de lo fotográfico muy grande, entonces, y hay comunidades que tienen que ver con, por ejemplo, la gastronomía, que tienen que ver con la moda. Hay como grupos de gente en esa red hay muy como asociadas sectores a ese tipo. que le cae Exacto. mejor una También que está otra. toda la competencia, Claro. también están todos ahí. Por eso, como decía Patricia, depende. Claro. No, a mí un punto yo tengo buzos, pero está bueno que vea qué hace otra de buzos, aunque sea una empresa importante.
Digo, aunque que tenga creo una que ir a mirar la referencia de qué hacen, competencia es- yo no puedo llegar quizás a tener el fotógrafo que tiene esa empresa, no lo voy a llegar a hacer, pero empiezo a aprender, porque una de las cosas que está sucediendo en las redes, como vos bien decías, es que también estamos aprendiendo todos. Inclusive se han puesto de moda cosas que parecían muy bizarras en un momento, que parecían fuera de contexto, y para algunos públicos fue, y yo, no sé, con mis hijos, los veo y digo, ¿te causa gracia esto? No, y dice, no me causa, y ellos dicen, es un golazo esto. Entonces, digo, hay distintos públicos, pero mirar siempre, si yo hago buzos, buscar qué otros hacen buzos, o qué otra tienda grande hace buzos y cómo lo muestra, me puede servir a mí como inspiración para poder hacer algo. Esto no se trata de solo de hablar de empresas que tienen millones de dólares o millones de buzos. Estamos hablando de aquel que hace, no sé, 20 buzos por mes, 30 buzos por mes, ¿no? Exacto. ¿No? Y además, una cosa una práctica que se puede hacer es tener una cuenta, ya sea de Instagram o una página de Facebook, pero eso no quiere decir que luego cuando uno quiera promocionar un anuncio puede salir en las dos, porque digamos, eso es lo que te permite las redes, o sea, vos podés tener una página en Facebook y poder pautar tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? Entonces, en realidad el tema del público, yo creo que en la medida que uno va, digamos, pautando, lo que se llama la inteligencia artificial, el machine learning de Facebook, va a empezar a captar quién es más probable que clique tu anuncio y que no, porque va aprendiendo a medida que uno le va dando información de la empresa. Entonces va aprendiendo y va descubriendo cuál es el público que es más probable que clique tu anuncio. Y esa es la inteligencia justamente que tiene la plataforma, ¿no? Eso es lo maravilloso, que lo piensa por vos. Pero tenés que darle los insumos y tenés que darle, digamos, invertir y que la propia máquina vaya entendiendo en base a los que te cliquean y los que no te cliquean, te empieza como a separar los que sí sí es relevante tu anuncio para esas personas. Entonces se empieza a construir a partir de esos, los que son de cliquear, entonces por eso es bueno, digamos, tener como, es mejor de repente invertir poquito pero sostenido y no hacer como una apuesta, ¿no?, de una promoción concreta y desaparecer, ¿no? Mejor Bien, poner, esa es una buena, claro. Sí. Seguramente lo que nos están mirando vienen como de distintos lugares, ¿no? Vienen de distintos. Y hay básicamente siempre como por lo menos dos grandes familias de ofertas. Está la oferta de productos específicos y está la oferta de servicios, ¿no? Entonces, dentro de los servicios, gastronomía, un restaurante, turismo que está tan golpeado y que necesita, ¿no? Y dentro de productos podríamos hablar de zapatos, podríamos hablar de buzos. Yo insisto con los buzos pues se viene el frío, ¿no? Digo, se ve que hoy vine achuchado y hablo de buzo. Sí. Entonces, ¿hay algunas recomendaciones específicas que creen ustedes para esas categorías? ¿Hay algunas recomendaciones? Quizás es servicios y quizás es productos, ¿no? ¿Hay una recomendación que pudiéramos compartir respecto a eso? Yo creo que ahí es un poco lo que decía Patricia, tiene que ver con si vos querés que la transacción tenga lugar en ese entorno o la transacción tiene que tener lugar en otro entorno. Entonces, en el sector servicios, en general, la conversión tiene lugar en otro entorno muchas veces. Vos querés que él vaya al restaurante, ¿no? Entonces, es distinta la comunicación y distinto el approach cuando vos precisás que la persona empiece a tener una noción de que eso existe, pero después tiene que hacer una acción que viene después. Y no es tan impulsiva como, bueno, vi esto, me gustó, me lo compro, ¿no? Entonces creo que los mensajes son bien diferentes en ese aspecto. Creo que también ahí juegan cosas como la confianza y la construcción de marca, el grupo de pares, digamos, la comunidad, los sistemas de recomendación en esos aspectos. A mí una cosa que me parece que es buenísima para hacer en redes y que hay gente que la hace y la hace muy bien, hay que ver cómo hacerla, pero esto de mostrar clientes contentos, ¿no? Esto de mostrar gente con el producto o con el servicio contentos.
mostrarlo con fotos, contar historias de gente que sí usó ese servicio y hacer contenido con eso. Terceros creíbles que te respalden Exactamente. de que no estás vendiendo o vender, sino que hay un soporte sobre eso. Exactamente, y creo que si vos haces servicios, por ejemplo, es bien importante porque lo que querés es que esa persona se mueva de afuera de ese entorno, por ejemplo. Entonces, ver que hay otra gente similar que conectó con eso puede funcionar. Es de las cosas de contenido que me parecen más interesantes para hacer y dentro de lo fácil que es hacerlas, ¿no? O sea, no es muy difícil, incluso podés lograr que tus propios, hay experiencias súper interesantes donde los propios consumidores construyen ese contenido y te lo dan, y vos ni siquiera tenés que producir ese contenido, sino usar contenido que tus propios consumidores producen. Sí, que el otro lado esté la prueba siempre como te da más confianza, ¿no? Sí, en el caso para hacer anuncios y pauta en Facebook, cuando es servicio, lo que más se usa es el llenar el formulario, ¿no? El famoso lead ad, que es, por ejemplo, tengo un seguro, tengo cualquier intangible, tengo un restaurante, o tengo algo relacionado al turismo, y quiero saber más, ¿no? Entonces puedo hacer una campaña de, no sé, tengo tal emprendimiento turístico, y entonces lo que hago es un anuncio para dar a conocer ese emprendimiento turístico, y el botón dice saber más, ¿no? Entonces ahí cuando uno cliquea en el saber más, le aparece un formulario en donde uno carga sus datos personales, su mail, y entonces ahí ya conecta con el servicio y ya sigue la conversación fuera de la aplicación, ¿no? Entonces, lo que le funciona mucho a los servicios, la plataforma, es el poder capturar un potencial cliente, ¿no? Entonces hace como la mitad del trayecto, ¿no? O sea, logra capturar un potencial cliente y luego en otro canal continúa esa conversación. Esa es la parte de servicio. La parte de producto, bueno, es mucho más fácil porque es un tangible, pero hay veces que hay gente que no tiene un comercio minorista. Entonces solamente produce el producto, pero no tiene un comercio minorista. No se lo vende. un local a la calle que no tiene un local en la calle. Entonces ahí están las famosas integraciones, que puede ser con un Shopify, con un Mercado Libre, que ahí sí hace la parte de venta que uno no tiene. Entonces, eso es básicamente las prácticas que vemos, ¿no? Un tema que también, por otros estudios, ¿no? y demás, pero que llevados a cosas muy cotidianas y empresas o emprendimientos o emprendedores, lo que estamos viendo es no confundir que nosotros a través de las redes tenemos la gran posibilidad de llegar a grandes audiencias, tenemos la desventaja que está todo el mundo, o sea, nos tenemos que distinguir, como dijimos, y repetimos ese concepto porque no es solo estar, una cosa es el canal, otra cosa es el contenido, no confundir el canal por donde va a canalizar mi información en mi información. Y la fotografía, y todos pensamos ahora lo que se llama, quizás algunos no están todavía muy metidos en el tema, pero lo que llaman de contar historias o storytelling, que va a haber un módulo específico, no es solamente a través de un video, ¿no? Digo, uno a través de una imagen puede transmitir muchas cosas. Digo porque salir de la necesidad de mostrar el producto solo, salir de la necesidad de decir, bueno, si yo vendo buzos, tengo que mostrar buzos. No necesariamente tiene que ser así. Por supuesto que seguramente una gran parte de esa historia, que es como una historia fija en una foto, va a tener el buzo, pero no necesariamente. Una mermelada, no necesariamente voy a contar una historia de mermelada. Seguramente tengo que poner la mermelada, seguramente tengo que cuidar un poco la luz, seguramente tengo que cuidar un poco que esté una tostada, seguramente tengo que poner el pan sobre tal. Tengo que mostrar también la experiencia, porque uno a veces se queda con su producto, porque está todo el día trabajando en su producto, y le cuesta mucho sacarse esa cabeza porque no tiene un gerente de marketing. Entonces, tratar de entender, y lo que dijimos, y con esto quiero repetirlo, ¿no? Digo, el objetivo es repetirlo, no es algo nuevo, es entender cuál es el público objetivo y ponerse en los pies, en la cabeza y en el corazón del otro. Porque estamos siempre, cuando somos emprendedores muy chiquitos, todo el día en lo nuestro, ¿no? Y nos cuesta mucho salir de ese cuerpo, ponerse en el cuerpo del otro y mirar cómo está mirando el buzo, ¿no? Y el buzo, como vos bien decías, yo lo estoy mirando para que me abrigue, pero también si me combina, también si tiene el punto que yo quiero. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen eso. Entonces, las expresiones de los emprendedores
tenemos que dedicarle un poco de tiempo, porque si no le dedicamos tiempo y a esa vidriera, la gente pasa por delante de esa vidriera y nunca para, ¿no? Digo, conceptualmente. En algunos proyectos decimos, che, tenés abierto una cuenta de tal, tenés 5 cuentas, ¿cómo las alimentás esas cuentas? Hacé una y ponele mucho foco, hacé todo esto que estamos diciendo para que realmente desde un lugar puedas hacer. O hacé 2, dependerá si lo querés más masivo, si lo querés menos masivo, si lo querés. Entonces, la necesidad de entender y lo digo esto de hablar con muchos emprendedores que se anotaron en Sembrando, bueno, yo lo puse acá, estaba esto acá, yo lo puse, ¿cómo es lo que me pasa? Entonces, tomar todas estas cosas para que realmente aprovechar al 100% esa oportunidad. Digo, aprovechar al 100% y no hacer el checklist. Bueno, quiero enfatizar esto porque pasa en grandes empresas, ¿eh? Quiero enfatizar lo de la pequeña, pero bueno, ya estamos ahí y bueno, ya estamos. Y no es estar. Creo que además hay que pensar para qué, ¿no? Es como hablábamos al principio, estoy para hacer branding, o sea, para hacer marca, porque efectivamente esta red es un canal de venta efectivo o no, dependiendo de cuál es. Pensar esas cosas antes también, porque no estás de la misma manera. Claro. De todas las formas. Pero poniendo el buzo, claro, yo puedo estar haciendo una promo y si me compras 2 buzos te descuento algo, que es una manera, y el foco ahí está puesto en la oferta, ¿no? O el foco está puesto en el buzo, ¿sí? Y ahí tengo que hacer más que el buzo. Las pequeñas empresas, las pymes, lo que pasa también es, no pueden tener un espacio de branding y un espacio de venta, generalmente. Tienen que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, al hacer todo al mismo tiempo también estás construyendo marca. Y eso es lo que te tenés que dar cuenta. O sea, ¿qué más vas a hacer de mostrar el buzo para que la gente se sienta bien con ese buzo? Estás haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Estás construyendo marca por un lado y estás mostrando el buzo. Creo que ese es el espacio que deberíamos como que focalizarnos, ¿no? Sí, cuando me comentabas todo esto, me viene a la mente, por ejemplo, Mano del Uruguay, ¿no? Qué pionero que fue en contar quién estaba detrás de ese buzo, tejiendo, o qué mujer rural lo estaba produciendo y tenía el nombre de la persona que lo había hecho. Bueno, todo eso ahora está muy, muy, muy como tendencia, ¿no? Creo que hoy más que nunca la gente quiere comprar cosas auténticas, cosas que sepa de dónde vienen, y en eso Mano me pareció un ejemplo. El otro es que de ahora que veo, que yo sigo, que es La Pasionaria, que también cuenta, son todos productos artesanales y siempre hay una historia detrás de ese producto y van como variando. Es una cuenta que la sabe hacer también muy bien. A veces está bueno traer ejemplos Claro que son buenos. O uno mismo va buscando y va viendo lo que vos dijiste, prácticas. Experimentar y aprender de lo demás y copiar bien. Digo, se puede copiar bien, digo, Totalmente. que está permitido, no es que no esté permitido. Digo, todos estamos tratando de encontrar y, como decíamos, hacer tintinear la caja registradora, ¿no? Porque muchos de los que nos están viendo es su fuente de trabajo, es realmente de lo que viven. Estamos viviendo también momentos súper importantes, creo que estamos viviendo momentos, esta pandemia deja no solo una crisis sanitaria, hay una crisis económica también, sin lugar a dudas, que esperemos el efecto rebote de eso, ¿no? Que se dice que después de toda pandemia había un efecto rebote positivo, y deja un efecto también emocional, ¿no? Entonces, las marcas, lo que nosotros vendemos, que en definitiva queremos que sea una marca, es una relación emocional. Entonces, como es una relación emocional, tenemos que ver que estamos en un momento muy emocional también, ¿no? Y no ponerlo de lado eso. Creo que es lo que se llama una tensión cultural que existe hoy. Y como la marca es una relación emocional, y como yo tengo que vender más que el buzo, y en algún momento el buzo lo tienen que identificar yo, porque con una marca puedo hacer muchos buzos, no uno solo, ¿sí? Creo que es un momento de tenerlo en cuenta, un momento donde la gente está más sensible, un momento donde la gente está con ciertas necesidades, un momento donde la gente también necesita saber de dónde viene eso, necesita saber quiénes están atrás de eso, ¿no? Digo, hay una necesidad grande hoy, nosotros somos mucho más exigentes y cuando hablo de esto hablo de cualquier cosa, no hablo solo de las grandes marcas, hablo de las pequeñas marcas. La gran ventaja que tiene una pequeña marca es que puede contar la historia.
La gran marca le cuesta mucho más contar la historia. Pero parece ser como al revés a veces, ¿no? Sí. Pero primero hay que vender el buzo. Vendamos el buzo y al mismo tiempo construyamos algo más que vender el buzo, porque si construimos algo más vamos a poder seguir vendiendo muchos buzos. Bueno, Totalmente. les agradezco a las dos muchísimo. A Sembrando le agradecemos también que nos haya invitado y esperemos que este, que es el primero, que es la apertura de este ciclo, haya servido y por supuesto los invitamos a los ciclos que vienen. Así que muchas gracias por venir. Agradecidas por haber sido invitada también. Muchas gracias.